Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo creo que usted a lo mejor ayer se enfrentó con ese pensamiento de no venir hoy, pero qué bueno que está aquí. Al estar aquí se convierte en un creyente victorioso y que cumple el propósito para el cual Dios lo rescató. Muchas personas nos preguntan, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? O aún los hijos, si usted tiene hijos, le dicen, papá, mamá, ¿pero por qué tenemos que ir siempre a la iglesia? O usted cuando está cansado y dice, ¿cuál realmente es la razón por la que tengo que ir? Yo quiero darle 4 respuestas en esta tarde. Hay muchas más, pero solamente vamos a ver 4. Número 1, es porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Si nuestros pecados ya fueron perdonados, nosotros entonces debemos estar en el lugar donde se adora al que nos perdonó. Si nuestros pecados ya fueron perdonados, nosotros ahora tenemos esa libertad de acercarnos a la presencia del Señor. Nuestros pecados han sido perdonados mediante la sangre de Cristo. El libro de los Hebreos es muy importante porque hace mucha contextualización con la forma de adoración que se hacía en el Antiguo Testamento. Y por eso aquí el escritor dice, así que hermanos, como quien dice, miren, en el Antiguo Testamento se podía adorar, pero habían limitaciones. En el Antiguo Testamento el pueblo podía llegar a ese lugar de comunión, al templo que estaba construido, pero solo podían llegar al lugar santo. Pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y en vez de que todos llegaran, hermanos, con deseo de estar ese día en el templo, todos estaban a la expectativa. Porque mientras el sumo sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo que habían cometido durante todo un año, los de allá afuera estaban esperando que si el sacerdote iba a salir o no salía. Porque si ese sacerdote no iba impecable, ese sacerdote se iba a morir allá adentro. Así que en vez de estar gozosos para poder cantar, como dice hermana Rocío, para danzar y darle con todo, ellos estaban asustados, con temor, con miedo, diciendo, ¿saldrá o no saldrá? Estaban a la expectativa, hermanos, para ver si ese sumo sacerdote salía y habían alcanzado el perdón, o iba a venir el castigo divino y no había perdón. Pero aquí el escritor a los Hebreos dice, así que, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo
era una división. Y yo creo que todos conocemos lo que dice Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. ¿Qué significaba eso? Que aquello que impedía que el pueblo, que la gente pudiera entrar al lugar santísimo, se rompió en el momento en que Cristo muere en la cruz. Y a través de esa muerte nosotros tenemos el perdón de pecados. Al ser perdonados, esa cortina se ha quitado. Y en el momento de que esa cortina se quitó, ahora podemos entrar directo a ese lugar santísimo. Ya estando en ese lugar santísimo, ahora sí levante sus manos. Ahora sí adora a Dios. Ahora sí exalta a Dios. Ahora glorifica a Dios. Porque usted tiene perdón de pecados. Usted está libre para adorar a Dios. Jesús con su muerte llevó el castigo que usted merecía, el castigo que yo merecía. Entonces es lógico pensar que si Jesús fue a la cruz y en la cruz Él recibió mi castigo, el castigo de usted, entonces yo voy a estar agradecido, ¿no? Porque si a usted lo tuvieran ya para matarlo, pero alguien más le dice, mira, quítate de aquí, yo voy a morir por ti, usted viviría toda una vida agradecido. Entonces es lógico pensar que si creemos que Cristo nos ha perdonado, siempre entonces vamos a querer estar en el lugar donde alabamos a Jesús, en el lugar donde adoramos a Jesús, porque Él nos ha perdonado. Entonces no va a haber necesidad de suplicarle, no va a haber necesidad de decirle, hermanos, no falten a la iglesia. Así que, hermanos, valoremos el hecho de que Jesucristo ya perdonó nuestros pecados. Al perdonar Él nuestros pecados, tenemos esa libertad total para entrar a la presencia de Dios. Ahora nadie nos impide que no entremos a la presencia del Señor. En estos tiempos, hermanos, es muy común que la sociedad ha puesto barreras, que usted no puede ir a todos los lugares que usted quisiera ir. Usted no puede llegar a lugares donde hay personas famosas, donde hay personas millonarias, donde hay deportistas, donde hay atletas. Usted no se puede acercar donde ellos tienen todas sus cosas, a menos que le entreguen un boleto VIP. Usted tiene acceso hasta ahí. De otra forma, usted va a tener barreras. Sin embargo, para llegar a Dios no hay barreras. Para llegar a Dios no hay barreras. Hay libertad, y por eso aquí el escritor dice, hay una libertad completa. Mire, vuelva a ver qué dice el versículo 22. El 22 dice, acerquémonos. Acerquémonos. Es una invitación, hermanos, que pone las condiciones. ¿Cómo me debo de acercar? Sí, ya dice que con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, pero Él me está invitando. Si contextualizamos esto con el Antiguo Testamento, le está diciendo, mira, antes no podías entrar a la misma presencia de Dios, pero ahora vente, ahora vení, vamos juntos, entremos al lugar santísimo, entremos a la presencia de Dios. Alabémosle a Él, levantemos nuestras manos, cantemos, adoremos, porque estamos en la presencia de Él mismo. Entonces hay una libertad, hermanos, completa. Las barreras no existen. Jesucristo rompió esas barreras. Ahora nosotros tenemos libertad para llegar a la misma presencia del Señor. Aquí debemos, hermanos, venir. Es una invitación a acercarnos, porque aquí escuchamos la palabra del Señor. Aquí donde nos reunimos, aquí podemos orar juntos. Aquí podemos experimentar el poder del Espíritu Santo. Vale la pena aclarar, no estoy diciendo que solo aquí se va a mover el Espíritu.
El problema es que si usted se queda en la casa, usted no va a estar adorando a Dios. Es raro el que va a quedarse adorando a Dios. El que se queda en casa, se quedó porque quería ver televisión, se quedó porque quería ver o platicar con los amigos, o no vino a la iglesia porque se fue a una fiesta. Y por eso no vino. Y ahí no va a haber poder del Espíritu, no va a haber movimiento del Espíritu, porque no hay un ambiente donde se esté adorando al Señor. Y mucho más si con los amigos que anda no son ni cristianos. Ni se imagina qué chistes va a estar escuchando. Entonces, ¿cómo va a experimentar la presencia de Dios en su vida? ¿Cómo el Espíritu Santo lo va a llenar si lo que está absorbiendo es pura mundanalidad? Entonces necesitamos venir aquí a la casa del Señor, porque aquí es donde nosotros podemos experimentar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta invitación de acercarnos, hermanos, nos enfrenta con dos poderosos enemigos. Porque la invitación está, acerquémonos. Pero cuando nos queremos acercar, se ponen dos poderosos enemigos. Uno de esos enemigos es nuestra conciencia. No sé si a usted le pasa, pero nuestra conciencia nos dice: ¿cómo es que quieres entrar al lugar santísimo? Si qué estabas pensando, si qué hiciste, si cómo hablaste, cómo te portaste, ¿qué fue lo que hiciste en el trabajo? ¿Qué fue lo que hiciste en la escuela? ¿Y ahora quieres ir? Muchos cristianos, hermanos, no vienen también por eso. Porque la conciencia los redarguye y dices: es cierto, yo he hecho muchas cosas malas, mejor no voy. Pero eso es un enemigo. Aquí dice que a través de la sangre de Jesús tenemos entrada a la presencia del Señor. Así que no deje que su conciencia lo ponga a dormir. No deje que su conciencia lo deje en la casa o paseando en otro lugar. Usted diga: Jesucristo murió por mí en la cruz. Es cierto, no soy un santo como debiera, pero por la sangre de Cristo yo soy salvo. Por la sangre de Jesús yo soy libre. Y si soy libre, yo voy a la casa del Señor y voy a ir a alabar. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. El otro enemigo es el diablo, hermanos. El diablo aprovecha de esto. Y es el que viene y aquella vocecita que usted escucha también y le dice: ¿para qué vas a ir, hombre? Si estás cansado, si ya no aguantas, mejor ve a pasear hoy. Tómate un domingo. Deja la iglesia por unos días. Nos enfrentamos con esa voz, hermanos. Pero la invitación es acercarnos a Dios. Así que no le haga caso a esos enemigos. No le haga caso a su conciencia. No le haga caso al diablo. Usted dígale: Cristo ha perdonado mis pecados. Y entonces yo tengo libertad para acercarme al Señor. Así que también entonces eso significa que cuando vamos a cantar, hagámoslo con libertad. Adoremos al Señor, exaltemos al Señor con todo, con todas nuestras fuerzas, aunque cansados y desentonados, pero le vamos a dar con todo. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados por Cristo. Segunda razón por la que debemos de perseverar: porque es una orden divina. Porque es una orden de Dios. Usted tiene que venir aquí. Se dice que las órdenes se cumplen y no se discuten. Con Dios no se negocia, hermanos. Con Dios no le vamos a decir: Señor, dame permiso. No, lo que Dios dice, esto es así, va a ser así. Con Dios no se pueden hacer negocios, porque de otra forma dejaría de ser Dios. Y por eso dice el versículo 25: no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre. La palabra griega de no dejar expresa la idea de deserción, la idea de un desertor. Y la palabra desertor normalmente se usa dentro de lo que es el ejército. Cuando un soldado ya no quiso cumplir su tiempo, sino salió huyendo y no cumplió con su trabajo que le habían asignado o con el tiempo que tenía que estar sirviendo a la nación. En otras palabras, el creyente que deja de venir a la iglesia es un desertor. Así de fácil y así de complicado. Si usted ya no asiste a la iglesia, usted se está desertando de la iglesia. Se está desertando del ejército de Dios. Anoche con esa misma duda entré al Google y digo, ¿qué castigos hay para el que se deserta del ejército? Y dice que pueden ser 5 años de prisión, porque su delito equivale a una felonía. Y si deserta en tiempo de guerra, aún puede ser la muerte misma. Ese es el castigo para un desertor. Pues, ¿qué nos puede pasar a nosotros si nos desertamos de la iglesia? Si dejamos de venir a la iglesia, si ya no perseveramos en el servicio al Señor. Necesitamos de hacerlo, hermanos. La frase no dejemos también no habla de aquellas ausencias ocasionales, porque más de alguna ocasión usted no pudo venir. Y la palabra no dejar no incluye eso, sino cuando la palabra está diciendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hace la aclaración, ¿verdad? Aquí habla de aquellos que acostumbran ya no venir a los servicios. En otras palabras, más de alguna vez yo voy a fallar y no voy a venir porque realmente no pude venir. Pero lo que el escritor a los hebreos dice de aquella gente que ya hizo una costumbre el no venir a la iglesia. Por ejemplo, diría, aquí entra estas razones. Es la gente que dice, hoy hay mucho calor, el lugar va a estar cerrado, así que no quiero sudar ahí, mejor me quedo. O va a estar muy frío y me puede hacer daño, mejor no voy. O también es aquella persona que dice, no, el domingo no voy a ir porque el pastor no va a estar y el hermano que lo va a hacer no me cae tan bien. Eso es lo que el escritor está diciendo aquí, porque hay gente, hermanos, que no viene porque el hermano o porque la hermana va a dirigir o va a predicar, etcétera, etcétera. Dicen, no voy a ir. Y ahí es cuando se convierte en costumbre. A esos es que le está diciendo el escritor, no te acostumbres, no pongas excusas. Si puedes, si tienes tiempo, tienes que ir y buscar a Dios. Porque tú no vas a ver quién dirige, tú no vas a ver quién predica, tú no vas a ver cómo va a ser el culto, sino tú vas a ir a adorar a aquel que te compró con su preciosa sangre. Así que, hermanos, necesitamos demostrar obediencia. Obedezcamos al Señor. En otras palabras, cuando usted no viene al culto y lo hace por costumbre, usted está en pecado. Me dirá usted, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Les pregunto de la siguiente manera: ¿es pecada la desobediencia? ¿Sí o no? Bueno, y como venir al culto es una orden divina, ¿qué pasa cuando no viene? Es desobediencia. Y si es desobediente, entonces está en... Bueno, y si está en pecado, necesita reconciliarse, hermano. Sí, así de fácil. Y de difícil también, porque es Dios quien puso ese estándar. No son los líderes. Es Dios que establece las cosas de esa manera. Tercera razón por la que debemos de perseverar, porque es el lugar donde podemos motivarnos unos a otros. Mire qué dice el versículo 25.
a la mitad dice, sino exhortándonos, solo ahí, sino exhortándonos. Regresemos al 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La versión internacional, el versículo 24 dice, preocupémonos unos por otros. Preocupémonos unos por otros. ¿Qué es eso? Es ver quién no está ahí cerca de usted hoy y que pudo haber estado ahí. ¿Quién no vino hoy y que no está aquí? Entonces preocuparse es, el hermano o la hermana no vino, pero le voy a llamar. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? O si no le voy a llamar, voy a orar para que el Señor lo traiga la próxima semana. Ahora, es bien interesante, hermanos, cómo es eso de preocuparnos unos por otros y de exhortarnos unos a otros. El verbo considerar, que aparece aquí en nuestra versión que nosotros tenemos cuando dice en el 24 y considerémonos, en el Nuevo Testamento aparece 14 veces. Y en todas las veces que aparece, tiene la idea de prestar atención. En otras palabras, de preocuparnos cuando el hermano o la hermana no venga. Cada creyente es exhortado a cuidar del otro creyente. Cada creyente es exhortado a cuidar del otro creyente. Usted debe de preocuparse por el otro creyente. Usted debe de preocuparse por el que no vino hoy. Y por eso aquí dice, exhortémonos. Y por eso la razón es, en este lugar es donde nos motivamos unos a otros a servirle al Señor. Muchos dicen, pues que ese trabajo de llamar y orar por los hermanos es del pastor. No sé si usted lo ha dicho, ¿eh? Pero hay muchos que dicen, no, eso que lo haga el pastor. Yo tengo mucho trabajo, ni tiempo tengo. Después de que Caín mató a Abel y le dijo Dios a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso soy su guarda? No sé si ya pensó lo que quiero decirle. No sea un Caín, hermano. ¿Qué significa eso? Es que si alguien no vino, no sabemos por qué, y no respondamos, no sé por qué no vendría, al fin y al cabo no me importa, o lo importante es que yo fui. Ahí se está volviendo un Caín. Así que cuando alguien no viene, diga, si no le llama, por lo menos ore por ese hermano, por esa hermana, para que el Señor lo traiga. Y no digamos, yo no soy guarda de mi hermano. Todos somos llamados a preocuparnos unos por otros. El propósito de la motivación aquí no es chismear, que quede claro. El propósito no es un chisme. Tampoco es investigar cuáles son sus defectos, ni ser cómplice de lo malo que la otra persona está haciendo. Sino aquí es animar a los hermanos unos a otros a cumplir la obra del Señor. ¿Qué es esto entonces, hermanos? ¿Por qué nos reunimos aquí? Es para motivarnos. Es para decirle, mire hermana, qué bien que lo hizo. Usted puede. Siga adelante. El Señor la usa, el Señor lo usa. Eso es motivarnos unos a otros. Porque la iglesia no es un lugar de competencia.
sino es un lugar de motivación. Es un lugar de exhortación, de decirle: hermano, hermana, yo estoy orando por usted. De decirle: hermano, usted puede y siga adelante. Para eso nos reunimos. No para criticarnos, no para demostrar quiénes somos o a murmurar unos de otros, sino a exhortarnos unos a otros. Así que, hermano, anime al que está a su lado. Dígale: aunque las fuerzas no le están dando, hermana, hermano, yo estoy orando por usted. El Señor lo va a usar, hermano, hermana, en lo que está haciendo. En el canto, en la predicación, en la oración, en lo que usted hace, el Señor lo va a usar, el Señor lo va a levantar, lo va a llevar para arriba. Dígale: hermano, tú puedes. Y si usted ve a alguien tirado, levántelo y también dígale: tú puedes levantarte de donde estás. El Señor te ama, el Señor ya pagó tu pecado. Ahora tienes libre acceso para adorar al Señor. Levántate. Para eso debemos de perseverar en la iglesia. Y cuarta razón y última es lo que dice la última parte del versículo 25. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día, hermanos? El día del Señor. La iglesia, hermanos, surgió como resultado de una promesa de esperanza. Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Como consecuencia de esa promesa, la iglesia empezó en el día del Pentecostés. Pero también días antes de que ese evento se llevara a cabo, también los discípulos presenciaron cuando Jesús fue llevado al cielo. Cuando Jesús del Monte de los Olivos desaparece y ellos se quedan embelesados viendo que Él se iba, dice, mientras una nube lo ocultaba de sus ojos. Vienen dos ángeles y les dicen: varones Galileos, este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá. Así vendrá. Los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo y la vieron cumplida. Los discípulos habían visto que Jesús se había ido y escucharon que Él iba a regresar de nuevo. Así que ellos creían que el regreso de Jesucristo iba a ser inminente, que Jesucristo pronto iba a regresar. Por eso, si usted va a Hechos 2, dice que la iglesia era una iglesia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que se reunía en las casas. Era una iglesia que no era agarrada, hermanos, que no era tacaña. Dice que la gente vendía sus propiedades y llevaban el dinero para la iglesia. Llegaban ahí y compartían todo lo que tenían porque ellos esperaban el inminente regreso de Jesucristo. Ahora aquí el escritor de Hebreos dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si para ese entonces apenas era el año 33, 34 después de Cristo, hoy vamos más de 2000 años. Jesucristo está por venir, hermanos. Hoy está más cerca que nunca el regreso de Jesucristo a esta tierra. Es tiempo de que la iglesia deje de ser una iglesia que se ha conformado el estar solo en casa. Es tiempo que la iglesia solo espere recibir y no dar.
Es tiempo de que la iglesia se dedique al estudio de la palabra del Señor. Es tiempo de que la iglesia se dedique a la oración. Es tiempo de que la iglesia se dedique a la evangelización, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Es necesario enseñar el mensaje de salvación a todas las personas, porque Cristo está pronto por venir. Así que, hermanos, la venida del Señor está cerca. Y si ya está cerca, más que nunca, entonces yo voy a congregarme más. Amén. Yo voy a perseverar más. Yo me voy a mantener en comunión con el Señor, adorando al Señor, entrando a su presencia más, porque ya sé que ese momento glorioso está por suceder. Ellos, o sea, los discípulos, creían en la palabra del Señor. ¿Realmente cree usted en la venida del Señor, mi hermano? ¿Vive como dice? Porque una cosa es decir yo creo, pero ¿cómo vive? Muchos vivimos más afanados en el trabajo y en esta tierra que en lo que es el servicio del Señor. Preferimos el trabajo que reunirnos en la iglesia. Y dice, yo espero la venida del Señor. Pero ¿dónde la está esperando? Si no nos estamos entrenando para trabajar en el cielo, hermanos. En el cielo vamos a alabar al Señor día y noche. Así que debemos de entrenarnos en la adoración. Cantarle, alabarle, adorarle, hablar con Él. Hoy lo hacemos a través de la oración. Creemos por fe que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es Dios. Le adoramos, le alabamos y todo. Pero cuando estemos con Cristo y le veamos cara a cara, podamos contemplar su presencia misma. Y como dice Apocalipsis, que los ancianos se quitaban la corona, la ponían a sus pies y le decían: Santo, Santo, Santo. Imagínense, hermanos, ese momento va a ser glorioso, donde adoremos al Señor. Así que Jesucristo está a las puertas. Busquemos la iglesia, perseveremos. Que ya no sea el trabajo nuestra prioridad, que sea Dios nuestra prioridad, que sea Él. Porque como dije hace 15 días, si para el trabajo logramos ir como estemos, ¿por qué no vamos a venir aquí? Si vamos tarde al trabajo y no tenemos vehículo propio, pagamos un Uber para llegar pronto. Pero lo hacemos. ¿Por qué no por el Señor, hermanos? Si está a las puertas, está a las puertas. Y anhelemos ese momento. Como en Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús. Y yo quisiera, hermanos, que todos pudiéramos decir con ese deseo ardiente: Jesús, ven por mí. Señor Jesús, ven por la iglesia. Yo quiero estar contigo, yo quiero alabarte. Jesucristo mismo por eso dijo en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo demás Dios lo va a proveer. Lo que necesitamos Dios lo provee en su debido tiempo. Pero que Dios sea nuestra prioridad. El venir a la iglesia sea nuestra prioridad. El consagrarnos sea nuestra prioridad. Que no sean los vecinos, que no sea el trabajo, que no sea el deporte, que no sean los amigos, que no sea la televisión, sino que sea Dios siendo el primer lugar en nuestras vidas. Así que quería saber por qué tiene que estar en la iglesia. Ya le di 4 razones. Número 1, les dije: porque sus pecados ya fueron perdonados. Número 2, porque es una orden divina. Número 3, porque es un lugar donde podemos motivarnos unos a otros. Y número 4, porque el día del Señor está cerca. Así que tiene razones por las cuales debemos de estar aquí en la iglesia.
¿Qué ha pensado usted de aquí para atrás? ¿Ha sido la perseverancia en la iglesia su prioridad? ¿O ha sido las cosas de esta tierra? ¿O se ha sentido tentado en un momento también a decir, mejor no voy, mejor me quedo aquí? Ya vimos que la palabra del Señor nos exhorta a asistir a la iglesia. Si alguien de los que están aquí en esta tarde quiere consagrar su vida al Señor, porque sus prioridades han sido otras cosas y no Dios, yo le voy a invitar que se pare de ahí donde está y diga, yo quiero consagrar mi vida al Señor, porque no la he vivido como debiera, pero quiero hacerlo a partir de ahora. Ustedes que nos están viendo en Facebook en este momento, ¿cómo ha estado su vida con el Señor? ¿Han estado asistiendo a la casa del Señor o no? Ustedes lo saben, pero hoy escucharon respuestas para las cuales usted necesita perseverar en la iglesia. Solo pidamos que el Señor nos dé fuerza y que su Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes y perseverante en las cosas del Señor. Despedimos a los que